a ir a la palabra de Dios como cada domingo y vamos a entrar en un texto bíblico que es uno de mis favoritos para estudiar, para predicar, para enseñar, porque siempre tiene matices nuevos que uno puede encontrar, riquezas nuevas que uno puede encontrar en el texto, y estoy refiriéndome a Lucas capítulo 15, en la muy conocida o llamada parábola del hijo pródigo. Y seguramente usted ha leído, ha escuchado mensajes, ha escuchado enseñanzas, y uno nunca deja de sorprenderse de la riqueza de este texto y la interpretación que tiene es una sola, pero cuántas aplicaciones tiene este texto para nuestra vida hoy. Y cuando uno llega al Evangelio de Juan, el capítulo 15, nos encontramos con que el Señor comienza a relatar diferentes parábolas, todas referentes al mismo tema. Todas tienen que ver con un objeto o con algo de valor que se pierde y cómo el dueño que lo ha perdido procura encontrarlo. Y menciona la parábola de la moneda, que se pierde una moneda de gran valor, y sigue hablando y sigue ver cómo la diligencia que pone la dueña de la moneda para encontrar la moneda, y luego pasa de objetos inanimados a hablar de cuando se pierde una persona, cuando algo pasa con una persona que por alguna razón se extravía. Y en este caso nosotros vamos a hablar en este texto, es tiempo de crecer. Y es tiempo de crecer en nuestra relación con Dios para poder vivir la vida abundante que Él nos da. Nosotros nos gusta hablar o leer o escuchar cuando nos dicen o decimos que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso nos gusta. Pero a veces nos quedamos con el sabor emocional de las palabras, pero no sabemos o no entendemos que la palabra de Dios es para ser vivida, que tiene un objetivo. La palabra de Dios es viva. No se queda solamente en las palabras emocionantes o lo bonito que pueden sonar. Y en este caso, quiero llegar a Lucas 15, a la parábola llamada parábola del hijo pródigo, en la cual se nos presenta, interesante porque se nos presenta la historia de un padre que tiene dos hijos. Siempre se hace el énfasis porque el titulito que le han puesto en las Biblias, ¿no?, que le ponen adelante dice parábola del hijo pródigo, pero realmente el protagonista de esa parábola es el padre, y es el amor del padre, y se presenta a dos hijos y cómo es su relación con ese padre y con lo que el padre les ofrece. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo la historia del hijo que se va nos da a nosotros muchas luces acerca de que es necesario crecer en nuestra relación con el Señor. Nosotros nacemos como nuevas personas en lo espiritual cuando le conocemos. ¿Quién tenía menos de 20 años cuando le entregó su vida a Cristo? ¿Quién tenía entre 20 y 30? ¿Quién tenía entre 30 y 40? ¿Quién tenía entre 40 y 50? Y sigo. ¿Quién tenía entre 50 y 60? Hay manitos que se le han levantado. No importa en qué momento de su vida usted le entregó su vida al Señor, en ese momento usted nació de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, y es un nuevo nacimiento que es espiritual, que ahora nuestro espíritu nace para estar vivo para Dios. Y podemos tener comunión con Dios, podemos tener relación con Dios, pero se compara el nuevo nacimiento espiritual con la progresión natural de un nacimiento físico. Y siempre decimos, el niño cuando nace, físicamente hablando, un niño nace, tiene que crecer, tiene que pasar las etapas, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que crecer. Porque por bonito que sea de bebé, tengo una sobrina que tiene 1 año, va a cumplir 2 años en noviembre. Tiene unas pestañas como de aquí hasta acá. Es una belleza. Porque es mi sobrina, es mi sobrina. Es una belleza. Y uno puede verla ahora hermosa y qué graciosa y qué linda y las cosas que hace.
y cómo juega. Pero yo no espero que cuando tenga 5 años, o 10, o 15, o 25, nosotros tenemos que crecer, es parte de la vida, espiritualmente hablando también. Nosotros conocemos al Señor, hoy le entregamos nuestra vida, pero apenas estamos comenzando nuestra relación con Él. No estamos llamados a quedarnos espiritualmente simplemente como el día que le dijimos, sí, te entrego mi vida. Porque todavía hay una vida que recorrer. Pablo escribió a los Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que espiritualmente nosotros estamos llamados a crecer, porque a medida que vamos creciendo, vamos conociendo a Dios y vamos experimentando en nuestra vida la vida que Dios tiene para nosotros. Y ese es el sentido de estudiar esta historia. Y vamos a ir al texto bíblico. Lucas 15, del 11 al 31, dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Ahora, esto aquí se nos presenta sin pausa. Dice, tenía 2 hijos y el menor le dice, dame lo que me toca de la herencia. Y sin pausa dice, el papá se lo entregó. Dividió los bienes y se lo entregó en vida. Aquí ya se nos presenta una anomalía en la historia, una anomalía cultural, una situación que no es normal o no es habitual, en la que un hijo aspira a recibir una herencia cuando el padre aún está vivo. Uno no recibe herencia hasta que el padre se muera. Y eso si el padre tiene algo que heredar, y eso si el padre quiere heredar. Todas las leyes, dependiendo de los lugares y de las situaciones, son diferentes. En la antigüedad, en el tiempo del Señor en Israel, sí había leyes de herencia y sí le tocaban diferentes porciones de la herencia a cada hijo, pero esto se establecía para después que el padre muriera. Entonces, aquí lo primero que llama la atención es que sin haber muerto el padre, el hijo pide herencia. Él quería que se le entregara lo que le tocaba, pero lo más que llama la atención es que el padre accediera. Y uno dice, ¿pero por qué hizo eso? Recuerden que les decía que aquí realmente la figura protagónica de esta historia no son solamente los hijos, sino ese padre. Y ese padre tenía, como está de alguna manera simbolizando o representando la relación de Dios como padre, nosotros debemos entender algo de parte de Dios como Padre. A veces Dios nos da lo que nosotros pedimos, aun cuando a nosotros no nos toca recibirlo aún. Y lo hace porque en su misericordia, aunque Él sabe que no nos corresponde, que no nos toca, que todavía falta tiempo, que no tenemos o la madurez o la capacidad o simplemente no nos corresponde, Él sabe que por medio de esa situación extraña o anómala, Él se va por un lado a glorificar y en segundo lugar, esos hijos, ese hijo algo iba a aprender. Nosotros debemos recordar que cuando Dios trata con nosotros es porque Él busca en nosotros producir un bien mayor. Porque el propósito de Dios es siempre bueno para con nosotros. Dios no nos pone trampas, Dios no nos pone zancadillas, Dios no nos dice, ¿tú quieres esto? Dale pues, cáete por ahí, después no me estés buscando. Eso hacemos nosotros. ¿Tú quieres? Dale pues, pero después no vengas llorando porque, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted hizo algo así cuando era niño y quería y su papá le dijo, anda pues dale, pero cuando te caigas no vengas llorando? Efectivamente, uno se caía y regresaba llorando. Pero el padre, dice el texto bíblico, que accedió de una vez, repartió, quiere decir que le dio tanto al hijo que pidió como al hijo mayor. Él repartió los bienes entre los 2. Ahora dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía. En otras palabras, no solo quiero mi herencia, sino que quiero mi herencia para hacer lo que yo quiero con ella.
Parte de lo que se esperaba cuando un padre tenía tierras, tenía granjas, viñedos, lo que tuviera como para patrimonio y tenía hijos, sobre todo varones, se esperaba que los hijos varones, por lo menos los hijos varones, se hicieran cargo de lo que era de la familia y le dieran continuidad. Esa era la idea. Sin embargo, este joven no quería saber nada de lo que lo ataba o de lo que lo unía a esa figura familiar, a esa vida de familia, a ese padre o a ese hermano o a lo que sea. Él no tenía la mínima intención, él no quería, él juntó todo y se fue. Y dice que se fue a un país lejano, como quien dice, mientras más lejos de ustedes, menos me van a mandar, menos se van a meter en mi vida, menos me van a decir qué tengo que hacer, yo me voy. Decía mi papá, LJATM. Lo fuimos a toda máquina. Él se quería ir. Él no quería tener lazos, no quería tener compromisos, no quería, por alguna razón, él quería ser él solo, él independiente, sin que nadie se metiera en lo que él hacía. Pero fíjense lo que él quería. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Eso es lo que él quería. Derrochó su herencia. Ahora, él se fue lejos. Se asombró ante lo que encontraba en el país lejano y él derrochó su herencia. Fíjense que tenía su dinerito en su bolsita en la mano. Esto es lo que dice ahí, no nos dice, el texto no lo dice, pero la foto. Y fíjense cómo está rodeado de amigos. Qué representativo de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando tenía, lo querían. Cuando tenía, era amigo. Cuando tenía, era chévere. Cuando tenía, valía la pena andar con él. Porque nos daba, porque nos costeaba el relajo, el desenfreno, porque era parte de la movida. Y dice que él se dedicó a gastarse desenfrenadamente los bienes que el padre le había dado. Ahora, fíjense que continúa la historia, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez, lo que suele suceder. Uno no sabe lo que va a pasar mañana. Y gran parte de la prudencia de una persona tiene que ver cómo administra lo que tiene hoy, porque no se sabe lo que va a pasar mañana. Y esto no solamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestras relaciones personales, tiene que ver con nuestros recursos, pero también tiene que ver con nuestra salud. Usted sabe que si usted está sano físicamente, es más probable que su cuerpo resista el embate de una enfermedad, porque tiene la salud que necesita para resistirla, para combatirla por lo menos, para dar la lucha contra esa enfermedad. Este es el caso de este joven que no conocía el futuro, que no sabía lo que iba a venir. Él se emocionó con el presente, con el material, con lo que tenía, y en ese momento él decide que él va a gastar todo, y cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez, y dice que él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo. Él, que era heredero, consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Si había un trabajo que fuera considerado indigno o impuro para un israelita, era cualquier trabajo relacionado con cerdos, porque eran ceremonialmente impuros de acuerdo a la ley de Moisés. Y no se esperaba que un israelita manipulara o tuviera trabajo relacionado con los cerdos. Y sin embargo, esto es lo que nos dice hasta qué punto puede caer una persona cuando, separada de la verdadera intención del Padre, decide que va a hacer su propia voluntad, va a seguir sus caminos, va a establecer sus pasos y va a vivir como él quiere. Dice que quedó cuidando cerdos. Ahí está con carita de qué barbaridad, hasta dónde hemos llegado. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago,
con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En otras palabras, no solo cayó en un lugar lejano, en medio de una gran necesidad, en medio de una gran hambruna, sino que no encontró personas solidarias. Usted sabe que nosotros no debemos fundamentar nuestra esperanza en la solidaridad de las personas. Nosotros no debemos pensar, alguien me va a resolver, alguien me va a dar, de alguna parte va a salir. Hay personas que hacen de esto un hábito y se acostumbran a que alguien más le va a dar, alguien más les va a resolver, alguien más va a proveer, alguien más, y de alguna manera dice, de alguna manera sale. Y no nos damos cuenta de una verdad que es intrínseca en el relato y en nuestras vidas. Dios ya le había dado, el Padre le había dado la manera para que este joven pudiera vivir de acuerdo a lo que tenía. Pero él no supo. Y miren, porque él ni siquiera encontró solidaridad entre las personas que allí habitaban. Cuando uno es extranjero, aquí tenemos muchos extranjeros que han acogido a Panamá como su tierra y Panamá los ha acogido como sus hijos. Y cuando uno es extranjero en una tierra, uno sabe, uno entiende y uno conoce la fragilidad. Mi esposo y yo vivimos 3 años en Honduras. Uno sabe la fragilidad, entiende la fragilidad del momento, la dependencia que uno tiene hasta para encontrar un lugar. Cuando tú estás recién llegado necesitas que te orienten hasta cómo llego al súper y en esa tiendita. ¿Y dónde hago tal cosa? ¿Y dónde se consigue esto? Uno llega y uno tiene que depender mucho de la amabilidad y la solidaridad de las personas del lugar. Imagínense llegar a un lugar que no es tu tierra, que nadie te conoce, que tú no tienes nada que ofrecer y encima no recibes o no encuentras una puerta que se abra. Terrible la condición de este joven. Dice que nadie le daba nada. Miren que él miraba las algarrobas como diciendo, si yo pudiera, aunque sea, comerme estas algarrobas que comen los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces sigue diciendo el texto bíblico. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tuvo que llegar a ese extremo para que él pudiera recordar lo que él tenía antes. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense cómo él hasta ensaya el discurso. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros o trabajadores. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Fíjense por qué decimos que aquí el padre es protagonista. Porque el padre hace todo lo contrario de lo que se espera. No era bien visto en la cultura de aquel tiempo que un potentado, un dueño de tierras, un dueño de viñedos, alguien de dinero, de recursos, saliera corriendo a atender a nadie. Él esperaba en su lugar y tenían que venir a él. No se consideraba digno que el padre saliera corriendo o que este dueño, esta persona saliera corriendo, se veía como una falta de dignidad de él mismo hacia él mismo. Y era como para que todo el mundo lo mirara, ¿qué le pasó? ¿Cómo se le ocurre? Y sin embargo, dice el texto que él lo vio de lejos, se compadeció y salió corriendo. ¿Alguna vez has pensado que el Señor salió corriendo a tu encuentro? Para encontrarte donde estaba, para encontrarme donde estaba. Dice, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, le recitó el discurso que había memorizado. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. El padre corre, lo abraza y lo besa.
el hijo le dice, no merezco. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Fíjense que comienza a hacer una transformación en lo externo del hijo que demuestre o que señale o manifieste que había habido una transformación interna. Porque ese hijo ahora regresa, después que no quería saber nada, regresa y dice, aquí estoy papá, perdóname. Hay una transformación interna. El padre lo que hace es una demostración externa a ojos de todo el mundo que validaba que había una transformación interna. Y dice, lo manda a cambiar de ropa, le pone un anillo. El anillo era señal de propiedad. De propiedad. En esa cultura, el anillo era señal de que la mayoría, y muchos de esos anillos tenían sellos que indicaban, este pertenece a tal familia. Era una señal de propiedad, es diciendo, este es mío, este es de mi familia. Y sandalias en los pies que le daban a él dignidad. ¿Sí? Está vestido. Y entonces hace una fiesta. Y fíjense cómo dice, este estaba muerto. Él se fue, el padre no sabía qué había sucedido con él. No se nos dice cuánto tiempo había pasado. Pero si él se fue a un país lejano, no había motocicleta, no había Lamborghini, no había Jeep, no había avioneta, no había helicóptero, todo se hacía caminando. Y un viaje podía durar semanas o meses, y mientras más lejos era el punto, más demoraba el viaje, tanto de ida como de regreso. No sabemos, no nos dice cuánto tiempo había pasado. Y dice que empezaron a hacer fiestas. Entonces aquí es donde viene el tercer protagonista de esta historia. Dice, comenzaron a hacer fiesta. Y dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando él se quedó con su herencia ya, él no se fue, él se quedó en la casa y se quedó trabajando. Cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Entonces dice el texto, indignado. Indignado. Se dan cuenta cómo, aún en una familia, cada miembro de esa familia tiene una relación distintiva con el padre de la familia o con los hermanos, porque cada uno le añade a su propia historia, le añade sus experiencias, le añade su perspectiva y le añade su propio egoísmo. Cada uno dicen que, ay, qué hermoso tener hermanos, pero en el fondo, ay, ojalá fuera hijo único. Porque cada quien, los seres humanos somos así de egoístas, todo lo queremos para nosotros. Pero él dice, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora, la narración no nos dice que alguna vez él pidió un cabrito. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hablarle de esa manera a su padre era una falta de respeto. Era pasar un límite. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad en que los hijos se encaran a los padres y les faltan al respeto. Y les dicen hasta de qué se van a morir. Y le reclaman, y esto, y porque tú. Estamos hablando desde que niños que tienen 2 añitos, desde que comienzan a hablar, no, hasta adultos, que con sus padres y adultos los encaran, les reclaman, les dicen, y no se dan cuenta de que Dios está mirando eso. Y uno puede decir, pero es que uno tiene derecho a expresarse y a decir, porque uno también piensa y uno también siente, pero uno tiene que entender que Dios ha puesto un orden y que la Biblia nos manda
a que tenemos que respetar y honrar a nuestros padres. ¿Quieres mostrarle tu descontento? ¿Tienes derecho? Sí. Hazlo de manera cortés, respetuosa, sin cruzar los límites. ¿Dónde había un límite? Hasta ahora, fíjense, el verso anterior, fíjate cuántos años nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito. Hasta ahí está bien. Era un buen reclamo, respetuoso y justo. Pero a partir de lo siguiente, pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado con prostitutas, eran conceptos, términos, palabras, por un lado de juicio y por otro lado que no se enfrentaba. Tú no hablabas de esos temas en esos términos porque era faltarle respeto. Y mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Pero el ternero era del papá. El papá podía hacer lo que quisiera con ese ternero, pero el hijo lo confronta. Este es el otro protagonista de la historia. Y uno dice, pobre papá. Le tocaron dos hijos bastante extraños en esta historia. Es como ve, hasta aquí lo pone hasta con las manos, ¿no? Reclamando. El padre, con toda la paciencia, le dice, hijo mío, le dijo su padre. Por eso es que este padre tipifica cómo es Dios como padre. Le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y una vez que nosotros hemos visto el texto, ahora va a comenzar la predicación. Ahora, ¿qué nosotros vemos en esta historia? Nos damos cuenta en esta historia que aunque estamos llamados, y este joven estaba llamado a crecer, a convertirse probablemente junto con su hermano en un heredero de toda una empresa familiar cuando el padre no estuviera, y trabajar y seguir produciendo. Sin embargo, nos encontramos, cuando nosotros leemos el texto, una de las cosas que en la psicología del personaje uno puede descubrir que ambos hijos eran muy inmaduros emocionalmente. No se nos dice la edad, pero no eran niños, trabajaban ya, pero eran inmaduros. Ellos no estaban creciendo y no habían crecido. Físicamente sí, habían crecido, habían envejecido, pero emocionalmente no habían crecido. Y aquí lo que representa esto es que nosotros podemos aplicarlo a la falta de crecimiento espiritual. Entonces, hay obstáculos que a nosotros nos impiden crecer en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento. Por un lado, número uno, primer obstáculo, no esperamos en el tiempo del Señor. El padre estaba vivo. Él no tenía por qué pedir herencia. No le correspondía, no era el momento. Iba a llegar el tiempo, pero él quería ya. A veces a nosotros nos impide crecer cuando nosotros queremos que la vida y que Dios nos dé lo que nosotros, por un lado, queremos o creemos merecer y que nos los dé ya. Y esto tiene, mientras más se acelera el tiempo, esto es más común. De hijos que van desde pequeñitos exigiendo y quieren las cosas ya, ahora, y no aprenden la espera para el tiempo adecuado. Entonces toman decisiones de acuerdo al ímpetu, de acuerdo al impulso, de acuerdo a lo que ellos quieren. En este caso, este hijo no esperó a que el padre, lo mínimo, tenía que esperar dos cosas. Uno, o que el padre muriera, o que el padre voluntariamente, sin que él lo pidiera, decidiera que iba a repartir sus bienes, aún en vida, porque también sucede, también es posible legalmente. Dice, no esperamos en el tiempo del Señor. Segundo obstáculo, insistimos en hacer nuestra voluntad. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Usted sabe cómo uno dice, pero ¿cómo yo sé que yo estoy queriendo que se haga mi voluntad? Hay varias formas de saberlo. Número uno, porque aun cuando estamos haciendo algo y hay muchas o personas o señales o situaciones que nos dicen esto no te conviene, esto no es así, esto te hace daño, esta no es la ruta, esta no es la manera, nosotros seguimos
y seguimos y seguimos. Entonces nos inventamos frases que son interesantes, son motivadoras. Lo importante no es caer, sino levantarse. Aun cuando nos caigamos haciendo algo que no debemos estar haciendo, que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No le tengas miedo al fracaso, porque si fracasas quiere decir que por lo menos lo intentaste. Sigue por allí. Y a veces nosotros insistimos en hacer cosas que claramente se nos está indicando, no te conviene, no es para ti, no te corresponde, ten cuidado. Esa es una de las maneras de saber cuándo nosotros insistimos. Otra de las maneras es cuando nosotros decimos que le consultamos a Dios para conocer la voluntad de Dios en lo que hacemos. Pero hay áreas de nuestra vida en que no le consultamos a Dios. He estado estudiando a David en estos días y la historia de David siempre es interesante, el rey David. Y cuando yo decía, y lo conversaba creo que en el grupo de vida esta semana, decía, el rey David, uno encuentra que David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, lo encontramos preguntándole a Dios acerca del reino y de las batallas y de cómo tenía que guardarse de Saúl. Y lo encontramos y consultó David a Dios y le dijo, iré a tal lugar, pelearé contra esto, me va a perseguir Saúl, y Dios le contestaba. Y era tal nivel de respuesta de parte de Dios que hay una ocasión que a mí me vuela la cabeza cuando David va a perseguir filisteos y David le consulta a Dios y le dice, ¿me voy contra esos filisteos? ¿Peleo con ellos? ¿Me los vas a entregar? Y Dios le contesta, sí, ve, yo te los voy a entregar. Y en una segunda batalla, también con los filisteos, David le dice, voy contra los filisteos, tú me los vas a entregar. Y el Señor le dice, sí, ve, pero ahora no vayas de frente. Ahora rodéalos y ve por detrás. Usted sabe el nivel de detalle que Dios le daba a David aún para estrategias. Esa es una relación maravillosa. David le consultaba a Dios, pero enseguida llama la atención que David tuvo 8 esposas y 10 concubinas. No sé cómo tenía ánimo para, si un hombre no puede con una, imagínense con 8 y con 10. Pero nosotros por lo menos no se registra en la Escritura en ningún momento que David le haya consultado a Dios si se casaba con esta, si se casaba con esta, si añadía esta. No lo encontramos. Simplemente dice, y se casó, y tomó por esposa, y tuvo, y se casó con Abigail, y la llamó y fue su esposa, y etcétera, 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 etcétera. Y uno dice, ¿pero qué pasó, David? ¿Por qué no podías aplicar tu misma estrategia de toda la vida que le consultabas a Dios en las batallas, en los problemas, en el ejército, en los asuntos del reino? ¿Por qué no le consultabas a Dios en el aspecto de tu vida sentimental, de tus relaciones personales, de tu sexualidad? ¿Por qué no lo hacía? Porque esa era el área en la que David quería hacer su propia voluntad. ¿Cómo nos damos cuenta de que nosotros insistimos? Pregúntate, ¿realmente le estoy consultando a Dios en estas áreas? ¿Realmente le pregunto a Dios si yo estoy haciendo bien? ¿Si esto es lo correcto? ¿Si debo meterme en esta situación? ¿Si debo enfrentarme a tal persona? ¿Si debo? Señor, ¿será? Y me sorprendí orando yo en esta semana, de repente me sorprendí orando, me dio risa conmigo, no digo, Señor, tú debes pensar que yo estoy loca, porque yo de repente estoy orando, Señor, así como tú le decías tan claro a David lo que tenía, hoy te pido que tú, y después yo me moría de la risa, ¿no? Porque de repente pensé, ahora voy a comenzar a pedirle a Dios por las batallas, por las guerras, pero ¿qué áreas no le voy a consultar? Porque somos así, queridos hermanos. Nosotros ponemos primero nuestra manera de pensar, lo que nosotros queremos que pase, lo que nosotros creemos que está bien, lo que nosotros pensamos que nos merecemos, lo que nosotros en el fondo, y es tan interesante que a veces nuestra mentalidad lo que esconde es un deseo y una necesidad de venganza o retribución. Por eso no le pido a Dios, porque lo que yo en el fondo quiero es que
esto es lo que yo voy a hacer. Un obstáculo para crecer es cuando nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad. El joven le dice, dame, yo me voy a ir. Dame mi parte, dame que yo me voy. Y se fue lejos. Tercer obstáculo para crecer, conocemos a Dios parcialmente. Fíjense que, sobre todo en el caso del hijo mayor, él le dice al padre, él le reclama y le dice, tantos años que yo te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y él vivía allí, él estaba allí. En teoría, él conocía al padre mejor que a su hermano, porque él había estado más cerca. Sin embargo, la historia nos demuestra que tampoco conocía al padre, porque él nunca se le ocurrió pedirle al padre, oye, quiero hacer una fiesta con mis amigos, quiero hacer tal cosa. ¿Cómo me respondería el padre? ¿Le puedo consultar a mi papá sobre tal situación? Y él pensaba que conocía al padre porque él asumía que el padre tenía que hacerlo, que el padre tenía que darle, tenía que cumplirle, tenía que hacer, porque él asumía que esa era responsabilidad del padre. Pero en este caso, si uno piensa en el padre humano, cuando nosotros esperamos, o no solo padres, sino relaciones, y nosotros esperamos que los demás o que alguien que nosotros pensamos conocer actúe como nosotros queremos, porque decimos es que yo lo conozco. En el fondo, lo que nosotros estamos diciendo acá muy en el fondo es que a estas alturas él debería conocerme. A estas alturas esa persona debería conocerme. A estas alturas él debería tal cosa. Yo me reía yo solita otra vez. Yo me pongo en un espejo y hago disque. Yo me reía porque todas las mañanas Guillermo me hace café. Todas las mañanas. Y yo a mi café le pongo canela en polvo. Y un día Guillermo me hace el café, pero no tiene canela en polvo. Y digo, que a esta altura de la vida, pues. ¿Se dan cuenta cómo yo necesito el látigo para... ¿Qué me cuesta a mí, en vez de tener ese medio minuto de malestar personal que tiene que ver conmigo, con nadie más? ¿Por qué pierdo tiempo en eso? ¿Por qué no simplemente me levanto, voy a la cocina y busco la canela? Porque yo tengo que asumir que él tiene que saber lo que yo quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero, porque ya me debe conocer. Así nosotros a veces funcionamos con Dios y no le conocemos. Estamos estudiando en Grupo de Vida el libro del profeta Oseas. Y más adelante ustedes van a encontrar que hay un momento en que Dios le dice a Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y luego le dice, Efraín fue una torta no volteada. Es como cuando usted hace una arepa o una tortilla y solo la pone de un lado y no la voltea. Entonces se le quema, se le tuesta de este lado y cuando quiere ver de acá encima está medio crudona. Esa es la imagen que utiliza, torta no volteada. Solo se quemó por un lado. Esto tiene que ver con falta de conocimiento. Estos hijos no conocían a su padre. Conocían aspectos, conocían pedazos, conocían historias. Nosotros no podemos disfrutar de la vida abundante de Dios si solo tenemos un conocimiento parcial de Dios. Una de las herejías que surgieron en el siglo I en las iglesias y que a partir de ahí aparecen cada cierto tiempo, son estas herejías que tienen que ver con el gnosticismo y otros ismos que plantea que es imposible conocer a Dios, que Dios no es conocible. No se puede conocer a Dios, no se puede entender a Dios. Y el argumento que es bastante entendible, ellos dicen, es que Dios es tan grande que ¿quién puede conocer a Dios? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios se ha dado a conocer. Y si Dios se ha dado a conocer, Dios dice que es posible conocerle. ¿Le vamos a conocer en su totalidad? No, hasta que estemos allá entenderemos muchas cosas cuando estemos con Él. Pero es posible conocer a Dios y conocerle cada día más. El problema es cuando a mí no me interesa conocer a Dios.
cuando a mí me interesa recibir de Dios. Me salió como dura esta prédica, ¿verdad? Cuando a nosotros nos gusta recibir de Dios, nosotros no estamos tan interesados en conocerle. Porque conocer a Dios hubiera pasado como David. Si David se hubiera acercado a Dios y le hubiera dicho, Señor, me casaré con fulana y fulana y fulana y fulana y fulana y fulana, seguramente Dios le hubiera dicho no, no, no y no y no. Pero como uno quiere hacer lo que uno quiere y lo quiere cuando uno quiere, uno se evita el profundizar en el conocimiento de Dios. Uno evade, uno asume posturas emocionales y posturas religiosas que luego van diciendo, no, es que me hicieron tal cosa, es que me pasó tal cosa, es que yo a Dios, hay quienes ni siquiera, a veces no hacemos ni conciencia de lo poco que conocemos a Dios, porque pensamos que como tenemos tanto tiempo en la iglesia, como he leído tanto la Biblia, sí, no me tienes que decir eso, ya yo conozco a Dios. Nosotros estamos en un continuo crecimiento y un obstáculo para crecer es cuando nosotros nos contentamos con conocer a Dios parcialmente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque sería muy triste quedarse nada más en el... ¡Qué terrible los obstáculos! Encontramos en la misma historia. ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer? Número 1, recapacitar, pensar. Fíjense que dice el verso 17, que cuando estaba el hijo pródigo, dice que de repente recapacitó. Otras versiones dice, y volviendo en sí. Y ese volver en sí es curioso, es la misma expresión que utiliza el Evangelio cuando habla del endemoniado gadareno. Dice que el endemoniado cuando quedó libre se volvió en sí y recuperó su sentido. ¿Qué es recapacitar? ¿Qué es volver en sí? Es tener la habilidad o la disposición de utilizar la capacidad que Dios nos ha dado de pensar, utilizar simplemente el sentido común. Fíjense que aquí no estamos hablando de que este joven hizo algún tipo de ritual que le enseñaba y que él podía tal vez conocer de manera misteriosa los secretos místicos, nada de eso. Él dice, pensó. Sentido común. Y su pensamiento fue muy sencillo. ¿Qué yo hago aquí? Si yo tengo tanto allá, ¿qué hago aquí? Nuestro primer consejo para comenzar a crecer o seguir creciendo es hacer una pausa para recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale tanto mi malestar emocional? ¿Vale tanto mi sentimiento de indignación? ¿Vale tanto mi deseo de hacer mi voluntad? ¿Vale tanto el que yo quiera ser independiente? ¿Vale tanto el que yo quiera tener el control como para que yo pierda mi relación con Dios? ¿Para que yo me aleje y me vaya a un país lejano? Y nosotros decimos, pero es que yo nunca me voy a alejar de Dios. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? Cada vez que nosotros insistimos en ir en contra de Dios, es un paso que damos alejándonos de Él. Y es un paso que damos para no conocerle mejor. Segundo lugar, caminar en la dirección correcta. Me gusta mucho esta historia cuando el joven, porque uno se puede quedar en el pensamiento. Yo puedo quedarme con la, estoy haciendo mal. Esto no es correcto. Esta situación, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el fruto de esta historia? ¿Qué hago yo aquí? Él se pudo haber quedado como una de estas estatuas del pensador de Rodin, pensando. Y pensando, y pensando, y pensando. Y a veces nosotros nos hacemos especialistas en solo pensar y en tener ideas y reflexionar. Pero hay que dar el siguiente paso y el siguiente paso tiene que ver con la acción. Fíjense que este joven cuando dice que pensó, él recapacitó y él dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir esto y esto y esto y esto. Y se quedó sentado ahí otro año más. No. Él dice, voy a ir a mi padre. Él se levantó y comenzó a caminar. Él se levantó y comenzó a actuar, comenzó a hacer lo que él tenía que hacer. Me encanta pensar en que no sabemos cuánto tiempo le tomó. A veces nosotros nos cuesta
alinearnos con Dios, porque nosotros comenzamos a caminar hacia la dirección donde está Dios y como todo lo queremos ya, pensamos, Señor, si yo oré ayer 5 minutos y te dije que yo quería tal cosa o te dije que ya, pues que ya me arrepentía y te dije, ¿ahora qué vas a hacer tú? A veces funcionamos así. Este joven dice que pensó, recapacitó, se levantó y comenzó a caminar en la dirección correcta. Él comenzó a caminar hacia su Padre. Así como fue largo el camino para irse, seguramente fue largo el camino para regresar, y más aún porque ahora no tenía dinero. Ahora iba a ser mucho más complicado el regreso, pero él no se detuvo hasta que llegó. Tercer lugar, aceptar incondicionalmente. ¿Qué es aceptar incondicionalmente? Nosotros encontramos por un lado el padre que aceptó a su hijo incondicionalmente, pero por otro lado encontramos que el hijo aceptó incondicionalmente lo que el padre le ofrecía. A veces nosotros tenemos la audacia de venir al Señor con nuestras necesidades, con nuestras situaciones y ponerle la agenda a Dios. Y decirle, Señor, está bien, yo me rindo, yo voy a aceptar que esto sea así, pero mira, que tal fulano haga tal cosa, que tal fulana haga tal cosa, que tal situación se arregle así, que yo pueda hacer tal cosa, que yo entienda, no sé, que tenemos una lista. Y decimos, es que estoy aceptando la voluntad de Dios. ¿Seguro? Aceptar incondicionalmente es aceptar aunque no me guste, aunque yo no lo entienda, aunque no vaya de acuerdo a mi manera de pensar o de sentir. Recuerden que eso está de moda. Es que yo siento. Es aceptar realmente lo que Dios dice. Porque cuando uno entiende que la voluntad de Dios, aunque yo no la entienda, aunque yo no la comparta en teoría, cuando yo creo por convicción que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando yo creo por convicción que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, yo me voy a sentar y yo voy a aprender a decir, como dijo Jesús, que no se haga conforme a mi voluntad, sino que sea conforme a la tuya. Tenemos que aprender a aceptar de verdad, no con nuestro cuadernito y nuestras listas y nuestras agendas y nuestras ideas preconcebidas. Sí, Señor, yo quiero, cuando yo estaba adolescente, yo le decía, Señor, yo quiero servirte tiempo completo, como sea, aunque sea barriendo el templo, yo quiero servirte. Ese era mi anhelo desde adolescentes. Yo quiero servirte, a medida que iba creciendo, Señor, yo voy a ir a donde tú me mandes, menos a tal lugar, a tal lugar, a tal. Cada vez tenía una lista más grande de los lugares a donde yo no quería ir. Eso no es aceptar incondicionalmente. O le dices que sí, o le dices que no. Pero con el Señor no hay un tal vez, quién sabe, quizás. Aceptar incondicionalmente. Y por último, ¿cómo nosotros podemos crecer? Conocer a Dios cada día más. Este es un proceso de día, de mañana, de pasado, de pasado, de pasado. Cuando nosotros vemos la oración de Jesús del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar diciéndoles, oremos, Padre nuestro, que el pan nuestro de esta semana, dánoslo esta semana. Que el pan nuestro de este mes esté garantizado. El Señor dice, el pan nuestro de cada día. Con Dios, el crecimiento es una operación diaria, es una búsqueda diaria. No vale decir, es que yo el año pasado ayuné una semana. Es que yo el año pasado le dije a Dios tal cosa. Es que yo leí la Biblia el año pasado. Es que yo estuve en un grupo de estudio ya hace varios años y ya yo estuve. Es que ya yo estudié eso del discipulado, de la doctrina. Eso yo lo hice. ¿Cuándo? Hace como 15 años. No vamos a crecer si nosotros insistimos en conocer a Dios parcialmente. Y habrá quien diga, pero Erika, eso es fanatismo. Uno no puede vivir solamente en las cosas que tienen que ver con Dios. Si quieres llamarlo fanatismo, soy fanática.
¿Eres fanático? Ser fanático es poner a Dios en primer lugar, es buscarle a Él primero, es buscar su voluntad, es amarle cada día más, es creer que que la Biblia es la palabra de Dios, que Él conoce mi camino, que Él ha pagado el rescate por mi vida y que Él me ofrece vida eterna y que Él sabe lo que yo necesito aquí y me quiere guiar aquí, que mi vida sea abundante aquí y yo lo creo. ¿Eso es fanatismo? Si eso es fanatismo, soy fanática. Seamos fanáticos por Cristo. Entendamos que Él es nuestro Señor. Y fíjense la reacción del Padre. Él salió corriendo al encuentro. El Padre, Él no llegó y le dijo, mira lo que te pasó, te lo buscaste. ¡Ja! Tú querías herencia, ahora vienes llorando, ¿verdad? Yo sabía que eso te iba a pasar. El Padre sabía que probablemente iba a pasar, sí. Dios sabe que nosotros nos vamos a equivocar, sí. Dios sabe que nosotros vamos a luchar en contra de su voluntad para hacerla nuestra. Dios sabe que nos va a costar recapacitar y dar la vuelta y caminar de regreso. Dios sabe, pero Él no llegó con el Hijo a decirle, te lo dije. Eso hacemos nosotros. Nosotros decimos a la gente, te lo dije. Yo sabía, te lo buscaste, más mereces. Somos nosotros. Y después de todo eso le decimos, yo voy a orar por ti. El padre de la historia corrió, lo vistió, le puso un anillo, le puso sandalias y organizó una celebración e hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque él dijo, lo más importante no es ni que te hayas ido, ni que te hayas desaparecido todo este tiempo, ni que hayas despilfarrado la herencia. Lo más importante es que hayas regresado. Este es un mensaje, les decía, la parábola del hijo pródigo es como inagotable. Hoy es día de decirle, Señor, yo quiero crecer. No a mi manera, no con intenciones ocultas y te digo, sí, yo quiero crecer, pero es para que me des tal cosa. No, es para decirle, Señor, mi vida es tuya, te pertenece y yo quiero conocerte cada día más. Porque en la medida en que nosotros caminamos conforme a lo que Dios ha establecido, nosotros vamos a crecer y nosotros vamos a saber lo que es vivir una vida en abundancia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, tu palabra es maravillosa. Nosotros cantábamos, Dios, maravillado estoy de ti. Y es precisamente porque nos puede maravillar la grandeza de tu amor, la dirección que tú nos das, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender que tu voluntad es buena. Perdónanos, Dios, cuando endurecemos nuestro corazón porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros insistimos que tiene que ser como yo digo, como yo quiero, como a mí me gusta. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana que tu palabra se haga carne en nuestros corazones. Que tu palabra se haga viva en nuestros corazones. Que tu palabra pueda alimentar nuestro espíritu y nosotros podamos apropiarnos de aquello que tú específicamente has traído para nosotros en el día de hoy. Y así nos preparamos, vamos a recibir los elementos para participar de la cena del Señor. Así con esta convicción, con esta sencillez de corazón, creyendo que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es precisamente lo mejor, creyendo que el Señor tiene para nosotros cuidado, que Él tiene para nosotros hoy yo quiero invitarte a que te pongas de pie.
y que puedas decirle al Señor con tu palabra: Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a realmente buscar tu voluntad y no la mía. Ayúdame a creer que tú tienes lo mejor para mí. Y yo quiero que en este momento, esta cena del Señor, nosotros participemos de ella en familia. Y yo quiero invitarte a que si tienes algún familiar aquí, te acerques. Si no tienes un familiar aquí, te acerques.